El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Antonio Echeverry, coautor del libro Historia de la Iglesia Católica en el Valle del Cauca, 1927-1985. Profesor, ¿cómo se conformó inicialmente la Iglesia Católica en el Valle del Cauca? Bueno, la Iglesia Católica en el Valle del Cauca inicia en 1910, que es cuando se da el proceso de creación de la diócesis de Cali. Toda esta región del Valle del Cauca dependió desde el siglo XVI de Popayán, que era donde estaba la sede principal de la diócesis. A partir de 1910 se crea la primera independencia de la diócesis de Popayán y Cali entonces genera una nueva institución eclesiástica que va a dominar desde Cali hacia el norte. La única excepción es Palmira, que Palmira siempre siguió dependiendo de Popayán, por lo menos hasta los años 50, que es cuando se constituyen en diócesis. Entonces inicia en 1910, al tiempo que inicia la creación del departamento del Valle del Cauca. ¿Por qué se dice en el libro que los estudios sobre la Iglesia Católica presentan visiones sesgadas? ¿En qué consisten estos sesgos? Bueno, la verdad es que no solamente decimos sesgadas, decimos que los estudios sobre la historia de la Iglesia en términos generales no son estudios resultado de personas especializadas en hacer historia. Normalmente son o sacerdotes o religiosos o personas apasionadas por la historia que pues elaboran ensayos, trabajos con pretensiones históricas pero sin rigurosidad científica, normalmente sin consultar los archivos. Entonces son estudios que apuntan más como a reforzar ciertas ideas, ciertos aspectos de los que tiene interés o la iglesia o la persona que está haciendo el trabajo en mostrar y enfatizar, que en mostrar efectivamente todas las distintas perspectivas de lo que se ha creado. O sea, no es ni siquiera una buena o mala intención, es simple y llanamente que muy pocos historiadores con el oficio de historiador de una manera seria y sistemática se han dedicado a los temas de historia de la Iglesia. ¿Cuál es el punto de partida de esta investigación? La creación de la diócesis de Cali. Hicimos un primer trabajo mostrando cómo se crea la diócesis en 1910, sus primeros 2 obispos, y luego entonces vimos la necesidad de mostrar qué pasaba con esa diócesis, porque no podía mantenerse a todo lo largo del siglo XX como diócesis única para un territorio tan extenso como es el Valle del Cauca. Entonces vimos la necesidad de mostrar cómo la diócesis de Cali se hace arquidiócesis y cómo se van creando las distintas diócesis. Primero Palmira, Buenaventura, Cartago y finalmente la de Buga, que es la más reciente. Entonces, pues inicia con la creación de la diócesis de Cali y luego vemos la necesidad entonces de poder vislumbrar todo el aspecto del Valle del Cauca, porque coincide además con la creación de la arquidiócesis de Cali. ¿Cuál fue el método de investigación que emplearon? Historia de la Iglesia con un trabajo serio, profundo de archivo no se ha hecho, o se ha hecho muy poco. Y en el Valle del Cauca de una manera enfática podríamos decir que prácticamente no se ha hecho, por muchas razones. No hay mucha gente interesada en esto,
pero sobre todo los archivos de las diócesis y los archivos parroquiales. Existen pocos, organizados casi ninguno, y con acceso al público casi ninguno. Entonces, lo primero que hicimos fue acceder a algunos archivos de las diócesis, tanto en Cali como en Palmira y en Cartago. Por lo tanto, es todo material inédito, no había sido trabajado nunca hasta este momento. Y en Buga pudimos trabajar desde el archivo TASCOM, pues, que es el archivo municipal, que tampoco está muy abierto al público. Igual con Buenaventura. En Buenaventura fue fundamentalmente el archivo de la catedral, que es un archivo parroquial. Entonces, el primer elemento es que es básicamente un trabajo de archivo. Luego hay un trabajo más o menos sistemático de información de prensa, que recoge la información de prensa del momento en la creación de cada una de las diócesis. Finalmente hay como una confrontación con algunas versiones que se habían creado sobre algunas diócesis. Hay algunos textos sobre la diócesis de Cali, hay un texto importante sobre la diócesis de Cartago. Entonces, poder ratificar o desmentir algunas de las versiones que daban esos trabajos anteriores, ¿no? Pero realmente la base fundamental del trabajo es archivo diocesano. ¿Por qué estos archivos no están abiertos al público? Primero, no están bien organizados, la verdad es esa. Segundo, no hay mucha gente interesada en mirarlos desde una perspectiva de un investigador, de un científico que quiera hacer un trabajo serio. Y tercero, pues hay celo de la Iglesia, eso hay que decirlo con cierta claridad y franqueza. O sea, la Iglesia no está siempre dispuesta a que sus documentos de tantos años atrás se conozcan públicamente. Entonces, creo que se conjugan los tres factores. Afortunadamente, pues en Cali, de una manera muy particular, la apertura del archivo ha sido total, por lo menos a nuestras aspiraciones. Cada que hemos necesitado entrar al archivo ha habido disponibilidad completa. Lo mismo sucede con Palmira, lo mismo sucede con Cartago, con Buenaventura. En Buga hay más dificultades, pero bueno, en general no están abiertos porque se conjugan estos tres elementos, pienso yo. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué transformaciones socioculturales trae la Iglesia Católica? Una de las cosas que pretendemos en el texto es mostrar, por supuesto, la parte, digamos, histórica, precisa, cronológica de la creación de cada una de las diócesis, ¿no? Pero nuestras conclusiones, nuestras hipótesis apuntan a mostrar que realmente el desarrollo de la institución Iglesia en el Valle del Cauca es un desarrollo que acompaña los procesos de desarrollo social, económico y político en la región. Por ejemplo, la diócesis de Cali se crea en 1910 justo para acompañar la creación del departamento del Valle del Cauca. No se dio ni antes ni después, se da casi que al mismo tiempo, simultáneamente. Se crea la diócesis de Palmira cuando irrumpe de verdad el desarrollo agroindustrial en el Valle del Cauca, de la caña de azúcar. Por ejemplo, se crea la diócesis de Buenaventura cuando empieza todo el boom de las exportaciones por el puerto del Pacífico, que antes se hacía solamente por la costa norte del país. Empieza ese boom de las exportaciones, Buenaventura empieza a ser un puerto importante, se crea la diócesis de Buenaventura. Cuando empieza el gran apogeo de la producción cafetera, se crea entonces la diócesis de Cartago. Luego entonces Buga, que es camino fundamental de paso hacia Buenaventura, también necesita constituirse en un centro de acopio de mercancías, de zona bancaria, de servicios. Se crea la diócesis de Buga cuando surge la necesidad. Entonces la hipótesis nuestra muestra que las diócesis se van creando en respuesta a los desarrollos económicos, políticos, sociales de la región, por un lado. Pero por otro lado, y es una de las hipótesis que quizás pueda tener más discusión, pero de las que yo personalmente estoy muy convencido, es que la Iglesia, contrario a lo que muchos pueden pensar, trae los procesos de modernización. Y era necesario modernizar el Valle del Cauca. La Iglesia trae las primeras escuelas, la Iglesia trae los primeros boletines parroquiales, la Iglesia trae los primeros puestos de salud, los primeros dispensarios, las primeras bibliotecas, las primeras emisoras. La Iglesia trae la modernidad a las regiones que de alguna manera estaban atrasadas y seguían dependientes de una metrópolis que era Popayán y que ya no respondía a las necesidades de toda esta zona, de toda esta región. Siempre que hay una coyuntura política o económica, se da la creación de una diócesis. No tiene que darse siempre así, pero aquí se dio de esa manera, habría que estudiar. Ahora vendría un segundo momento importante, es poder hacer estudios comparativos. Hay muy pocas cosas sobre eso, o sea, esta es una vertiente que se abre, que es amplísima y que está toda por
por explorarse, pero es evidente que frente a una nueva coyuntura política y o económica, entonces la Iglesia intenta responder no muy tardíamente, tampoco es inmediato, no muy tardíamente a esa nueva coyuntura. ¿Por qué eso? Yo creo que es claro, o sea, somos una población eminentemente religiosa, con una tradición eminentemente católica, donde la Iglesia ha hecho parte del poder desde 1500 hasta nuestros días, a pesar de que ahora aparentemente hay un proceso de secularización. La Iglesia sigue teniendo una presencia, una palabra y de alguna manera un poder aún vigente hoy. Entonces siempre las élites están buscando de alguna manera la compañía de la Iglesia para fortalecer y para ratificar las perspectivas nuevas que se van generando. Hay un trabajo pues, que es clásico y que valdría la pena retomar su lectura y su reflexión que plantea Michel de Foucault sobre el poder pastoral, ¿no? Tiene pues varios desarrollos sobre eso, pero él dice que la Iglesia juega un papel fundamental en la sociedad desde esa perspectiva de poder pastoral, porque la Iglesia logra controlar las conciencias de las gentes. Hay mecanismos concretos como la confesión, donde la persona va y cuenta sus pecados, sus fallas, sus problemas, sus incertidumbres, sus malos pensamientos, y el cura conoce esa intimidad de la persona, y el cura es el que lo manda a rectificar, es el que lo manda a corregir, es el que le manda a comportarse de una manera distinta. Ese cura sobre ese individuo que se ha confesado tiene un poder, no solamente porque conoce sus secretos, sino porque él es el garante de que ese secreto se mantenga como tal, como secreto, y él es el garante de saber si esa persona cambió o no, si modificó o no su comportamiento. Entonces el cura es quien mejor conoce la comunidad en la que está inserto, por lo tanto él es el referente fundamental. Eso muy probablemente cada vez más tenga menos importancia. Si hablamos ya del año 2016 en el que estamos, pues los que se van a confesar ya no son sino los mayores y cada vez menos. Pero la Iglesia construyó su poder durante siglos desde esa estructura y por supuesto todo el periodo estudiado, 1927-1985, era fundamental. ¿Cómo ha sido entonces el papel de la Iglesia Católica en el Valle del Cauca frente a los conflictos que se han gestado en esta región? Les mostraba cómo la Iglesia se crea en sus diócesis a partir de los desarrollos políticos y económicos en cada una de las regiones. Algo similar sucede con lo de la violencia. No podemos negar que durante el final de los años 40 y los años 50, la presencia de la Iglesia en el centro del valle y en el norte del Valle del Cauca es una presencia del lado de los conservadores y de alguna manera tolerante o permisiva, por decirlo menos, frente a todo ese fenómeno de la violencia bipartidista que sucedió en ese par de décadas. Y eso hay muchos documentos, mucha información que ratifican lo que acabo de decir. Pero bueno, ese fue un momento concreto. Luego me parece importante, por ejemplo, el papel que está jugando la Iglesia en diócesis como Buenaventura, más recientemente, puerto donde esa afluencia del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla, ha hecho eso una zona de fuego permanente, de muertes, de masacres, de picar y todas esas atrocidades que hemos escuchado. Y la Iglesia ahí ha jugado un papel importante. Igual sucede con esa iglesia en el centro del valle a partir de los años 80 y 90 que acompañan a los campesinos y que rechazan las acciones del paramilitarismo. Recuerden en zonas como Trujillo, donde hubo tales masacres, donde murieron varios sacerdotes justamente por su postura solidaria con las víctimas y por su postura de denuncia frente a los victimarios. Creo que ha jugado un papel importante
en algún momento para mal, en otro momento para bien, si es que podemos ponernos en esas categorías, pero la Iglesia nunca ha jugado un papel anodino frente al conflicto. Siempre ha participado y afortunadamente creo que la tendencia ahora es apoyar a las víctimas. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nazco en Pereira, actualmente Risaralda, en aquel entonces era departamento de Caldas, en septiembre del año 58. Pero desde muy pequeño viví en Cali, en el norte de la ciudad, una familia de clase media. Desde pequeño con muchas inquietudes de tipo sociales y religiosas. A los 17 años decido ingresar a una comunidad religiosa. Tuve 8 años como religioso y después de 8 años regreso a la ciudad a rehacer mi vida. Y empiezo entonces a estudiar historia en la Universidad del Valle. Desde que inicio entonces a estudiar historia con una profunda inquietud por hacer historia de la iglesia y por hacer historia de la vida religiosa y el mundo religioso. Por eso es que ese ha sido como mi
mi énfasis, mi objeto fundamental de trabajo. Uno de los aspectos más difíciles, por supuesto, es la castidad. No es fácil ni entender ni asumir, pero creo que lo más difícil es tratar de ser un pobre sin serlo. Mi maestro de novicios, por ejemplo, siempre insistió que yo tenía vocación académica y no de hermanito, y creo que en el fondo tenía razón. En diciembre llegué a casa y en enero vine a la universidad y no había sino para estudiar historia, filosofía y teatro. Teatro y filosofía estaba clarísimo que no era mi pasión. La historia tampoco, pero pues me disgustaba menos que las otras dos y empecé a estudiar historia. Yo creo que desde el primer día empecé a tomarle amor a la historia. Y amor porque me permitía ir descubriendo esas cosas que yo no entendía del pasado, ir iluminando mucho más el presente. Se hace una parte fundamental de la existencia de uno mismo, o sea, la historia más que un oficio es parte de uno. Canal Universitario presentó el anterior programa.